La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Pere Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Pere, Javier, ¿cómo estáis? Buenos días, Javier. Muy bien, buenos días. Ay, Javier, me duele preguntarte esto, pero te lo voy a preguntar. ¿Has fumado hoy? ¿Quieres una respuesta o una evasiva? Escoge tú. Bueno, sí, he fumado. He fumado esta mañana, sí. Te tengo que lanzarte esto a ti. Vale, si estás acostumbrado, si no. Sí, estás acostumbrado a que te lo comida. digamos. Sí. Pero se decía que los pulmones de los fumadores conseguían recuperarse un tiempo después de dejar de fumar. No sabemos si esto anima a dejar o no el tabaco a seguir fumando, la verdad, pero ahora sí que hay un estudio en profundidad que confirma que el tabaco deja secuelas en el sistema inmune durante años, pero años, muchos años, Sí. después de dejarlo, incluso. Sí, así es. Hay otros factores. Responde, Javier, responde. Hay otros factores también, pero el tabaco es el más importante. Los otros son el sobrepeso, la edad, por supuesto, el sexo influye. Pero el tabaco es el más importante de todos ellos. No sabemos ahora mismo en qué consisten esos efectos en el sistema inmune. Parecen tener relación con las llamadas tormentas de citoquinas, que es una respuesta inflamatoria que durante las primeras fases de la pandemia fue la gran causa de mortalidad. Porque los pacientes no morían como una consecuencia directa de la infección por el virus, sino por la respuesta inflamatoria brutal que el virus producía en su organismo. Y parece que el tabaco tiene relación con este fenómeno, ¿no? Pero bueno, quedan cosas por aclarar. Sí, de hecho viene de un estudio muy ambicioso que se ha publicado esta semana, que intenta responder, más allá de lo del tabaco, de por qué los sistemas inmunes de las personas responden de manera tan diferente. O sea, esto ya se sabía, pero en la pandemia quedó de manifiesto. O sea, y entonces buscando diferentes factores, como obesidad, han visto que pesaba mucho, y esto del tabaco, y quizás no era algo tan esperado que haber fumado dejara una marca en la reacción del sistema inmune años después. Y entonces, buscando mecanismos, vieron que todo, bueno, que la más reacción o menos va por esta señal de citoquinas que hablaba Javier, pero que había algo como de metilación o algo así de los genes que regulan el sistema inmune, y eso era lo que hacía que después reaccionaran de una manera pues desequilibrada, ¿no? Y que tiene una gran trascendencia en nuestra salud. Y eso lo hemos comentado algunas veces con estos procesos inflamatorios, toda esta sobrereacción del sistema inmune. No deja de ser el sistema que tenemos para defendernos de agresiones externas, pero que como lo estamos alterando por un factor y por otro, empieza a reaccionar contra cosas propias, empieza a sobrereaccionar cuando hay infecciones que no merecerían tanta reacción. O sea, y claro, entenderlo es fundamental.
Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar tu salud a largo plazo, hay otras que se pueden dejar de hacer, y esta es una de ellas. Yo me pregunto, Javier, y perdona que me ponga pesado, si tú tienes un diálogo interno contigo mismo cada vez que te enciendes un cigarrillo. No, porque no podría hablar de otra cosa. Conmigo mismo, ¿no? Sí, cada vez que enciendo un cigarrillo me planteo todos los daños para la salud que me está haciendo eso, pues no podría pensar en otra cosa nunca. Realmente fumar no es una gran idea, ciertamente. Y pese a que esto demuestra que hay efectos a muy largo plazo, siempre será mejor dejar de fumar que seguir fumando. Esto no me cabe la menor duda, ¿no? Sí, hay este estudio, de hecho, habla de eso, habla de los efectos a largo plazo, no los inmediatos, porque claro, los inmediatos son evidentes. Sí, la primera calada que le das a un cigarrillo te da una tosileta, ¿no? Directamente. Sí. O sea, los daños respiratorios son inmediatos y evidentes, pero también hay efectos a muy largo plazo. Bueno, oye, hace un tiempo hablábamos de la existencia de los bancos de cerebros y nos contaban lo importante que es tener también muestras de cerebros sanos, claro, como tienes una muestra de un cerebro sano, que no tenga ninguna patología. Bueno, pues espera, tú esta semana has visitado un lugar en el que hay muestras, ¿no?, de cerebros sanos. Sí, es impresionante, ¿eh? Es un banco de cerebros que estaba en la Fundación 100, aquí en las afueras de Madrid, y es muy especial porque es una fundación que está al lado de una residencia, en el mismo edificio, una residencia de ancianos, y hay como un departamento muy grande con demencia, ¿no? Y entonces tienen muchos cerebros post-mortem, claro, de personas que han tenido Alzheimer. Claro, no hacía falta especificar que eran cerebros post-mortem, claro. Sí. Pero bueno, y allí, pues bueno, pueden hacer estos tipos de estudios que se pueden hacer con escáneres cerebrales también, pero es verdad que hay algunos aspectos de tomar muestras del propio tejido que se hace cuando ya tienes el cerebro físico, ¿no? Y fue muy impresionante, por ejemplo, cuando tenían que esperaron para poder grabar, esto fue por el Cazador de Cerebros, de hacer una disección de dos cerebros y que los veías ya visualmente diferentes. Uno era una mujer de 100 años sin ningún tipo de demencia, y era como más grande, los surcos más gruesos, y el segundo que diseccionaron era de una mujer de 77 años que había tenido diagnóstico de Alzheimer durante los últimos 22, y ya era como más pequeño, o sea, físicamente mucho más pequeño, y entre los surcos de la corteza se veía como más espacio, era como que ¿qué es lo que ocurre en estas demencias, ¿no? Pues que se van muriendo neuronas y el cerebro realmente se va encogiendo de tamaño. Y fue muy impresionante por ver esta diferencia tan notable. Luego esta semana he estado con temas de demencias y Alzheimer haciendo otras entrevistas y es un tema muy importante. Mira, nosotros en El Cazador de Cerebros llevamos 8 temporadas y no habíamos tratado el tema todavía, en parte porque dices, ¿qué vamos a decir? La ciencia, la neurociencia sí iba descubriendo cosas, pero los fármacos que había hasta hace 3-4 años no funcionaban. Era una sensación de que no había progreso clínico en el campo del Alzheimer. Y ahora hay como que lo tenemos que decir con mucha prudencia, pero sí que hay un momento de cierto optimismo en el sentido que han aparecido estos dos fármacos que no son perfectos todavía, pero que sabes que irán a mejorar, y ahora hay toda esta disciplina del diagnóstico precoz y están intentando diagnosticar con biomarcadores la enfermedad, la aparición de la enfermedad mucho antes, ¿no? Y están haciendo ensayos clínicos con estos fármacos que son eficientes cuando alguien los toma de manera muy precoz. Y que son fármacos que no son... Ahora sí que si alguien tiene Alzheimer le dan algún fármaco, pero es fármaco para síntomas, es decir, no ataca a la acumulación de placas amiloides, ni a los ovillos estos de Tau. Los fármacos nuevos, que no están aprobados todavía en España, pero estos sí que atacan a la causa
que si se es muy riguroso, están investigando cuál es la causa de la acumulación de estas placas, ¿no? Porque hay una parte genética, pero luego hay toda una serie de otros factores, incluidos el tabaco, Javier, lo siento, pero sí, ahora en la Fundación Areces había un encuentro este jueves que entrevistamos a Jill Livingston, que es una de las personas que más ha investigado los factores de lifestyle choices, los comportamientos, digamos, ¿no? Sí, del día a día que influyen más allá de la genética, que la genética puede tener un peso fundamental, o sea, muy grande, pero otros. Y vieron, por ejemplo, que uno muy curioso que encontraron era la pérdida de capacidad auditiva por el aislamiento que genera esto y quizás la falta de interacción y de esfuerzo cognitivo, que todo esto del esfuerzo cognitivo, insisten, es que no es cuestión de hacer, o sea, tienes que esforzarte, no es cuestión de hacer ejercicios, de hacer puzzles, en el momento que el puzzle ya no te supone un esfuerzo cognitivo, o sea, es como que el esfuerzo es como hacer gimnasia, que dices, tienes que estar un poco pushing the limits, o sea, cerca del límite, o sea, cansarte, ¿no? Pues con el esfuerzo cognitivo también, hacer tareas que te supongan un reto cognitivo. Claro, y eso es cuando hay esta manera de cuidar el bosque neuronal, ¿no? Es decir, una otra investigadora hablaba del cerebro como un bosque lleno de árboles, que los árboles son neuronas, y claro, si tú tienes muchos más árboles, a la que empieces a perder árboles se nota menos, porque tienes más. Y además, ¿por qué el bosque empieza a empeorar? Puede ser porque venga una plaga, puede ser porque no llegue agua suficiente, y aquí el papel de la microglía en el Alzheimer y tal, y puede haber por muchos factores que ese bosque, ese ecosistema, empiece a deteriorarse y genere diferentes demencias. Que de hecho, ahora que hablas del cerebro, claro, cuando decimos esa palabra, mucha gente igual todavía recuerda cómo se representaba en los libros de texto, ¿no? Y tú el otro día, Javier, en una columna, hablabas de ese típico dibujo que dividía el cerebro en 7 u 8 áreas, ¿no? Claramente diferenciadas, sí. Y eso se ha quedado obsoleto, es mucho más complejo. Sí, vamos, 7 u 8 son los grandes lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, occipital, temporal, tal. Pero hay muchas más áreas, hay cientos de áreas que se han descrito por las lesiones, ¿no? Por los efectos que producen las lesiones en el cerebro localizadas. Por ejemplo, bueno, todos conocemos estos homúnculos, ¿no? El homúnculo sensorial y el homúnculo motor, que están en un lado del cerebro, como encima de la oreja, y que si tocas ahí, pues el paciente mueve una mano o un dedo de la mano o una pierna según donde toques, ¿no? Es el área que regula los movimientos. Otro área es las áreas visuales, que están en la parte de atrás del cerebro, las más cercanas a la nuca, pues son las que procesan la información visual. Las áreas auditivas, las que procesan la información auditiva. Hay áreas hay lesiones localizadas que pueden borrarte el concepto abstracto de 3, de manera que ni reconoces el número escrito en su notación matemática, ni la palabra 3 escrita, ni el concepto de un triángulo. La casuística de las lesiones cerebrales nos ha revelado durante un siglo de neurología que el cerebro está hecho de pequeñas áreas, módulos especializados en las distintas tareas. El reconocimiento de caras. Bueno, hablábamos hace poco aquí con el neurólogo que descubrió, el neurocientífico que descubrió la neurona Jennifer Aniston, ¿no? Esto incluso hay una neurona Jennifer Aniston. Bueno, y bien, esto es la conclusión de un siglo de neurología, ¿no? Las nuevas técnicas de imagen lo han todavía complicado más, pero hay una nueva tendencia en el pensamiento neurológico que enfatiza que todo el córtex, toda la corteza cerebral es igual, anatómicamente es lo mismo. Está hecha de las mismas 6 capas de neuronas que describió ya Cajal, organizados de una manera en columnas, llamadas columnas, que son como unos cilindritos de medio milímetro de diámetro y que atraviesan el córtex perpendicularmente a la superficie del cerebro, ¿no? Y son todas iguales. Y de hecho, en una persona ciega, las áreas visuales, estas de las que hablábamos, que están en la parte de atrás de la cabeza,
no están procesando información visual porque no les llega. Pero esas áreas empiezan a usarlas para leer braille. O sea, el braille se lee con las áreas táctiles del cerebro, pero también con las áreas visuales. De manera que cuando un área cerebral se queda desocupada, las áreas de al lado compiten con ella por el territorio del cerebro, ¿no? Esto está ocurriendo continuamente durante toda nuestra vida y es el fundamento de todo aprendizaje y de toda experiencia. Plasticidad. La plasticidad cerebral. Sí, se llama plasticidad. Pues, pero digamos que no es que una neurona refuerce una sinapsis. O sea, es un fenómeno de los territorios del cerebro que están en una competencia permanente, ¿no? Y todas estas áreas que hemos visto simplemente son iguales que las demás. Lo que pasa es que reciben los cables de la visión, del oído, del tacto o de otra parte del cerebro, ¿no? Este es un poco el paradigma que está abriéndose camino en la neurociencia. Qué bien lo has explicado, Javier. Me ha costado lo suyo. No, lo has explicado de maravilla. Mira, hablamos del cerebro. Hay algo de lo que yo creo que no. Fíjate que hemos dedicado muchos espacios a todos los temas que tienen que ver con esa plasticidad cerebral. Hay personas, cuando uno piensa en su propio cerebro y en su propia cabeza, ¿no? Hay personas distraídas, hay personas más obsesivas. Y hay personas que mantienen lo que se llama un diálogo interno con ellas mismas, y es que escuchan una voz cuando piensan. A mí me gustaría que ahora cada cual pensara un poco cuál es su forma de hablar con uno mismo, ¿no? Tú vas a hacer algo y te lo planteas en el cerebro, estás dialogando contigo mismo. Cuando lo piensas es un monólogo, es un diálogo. No sé vosotros qué teoría tenéis. Yo sabéis que se dice que el que vive solo acaba hablando solo, ¿no? Yo vivo solo y estoy hablando conmigo mismo continuamente, ¿no? También es verdad que no siempre pienso verbalmente o lingüísticamente. Hay cosas en las que pienso gráficamente. Y ahí ahí las palabras no me ayudan o no me surgen o no las estoy oyendo dentro de mi cabeza. Mientras escribo, por supuesto, hay una voz interna que está, digamos, regulando la parte musical de la escritura, ¿no? Pero también hay otras formas de pensar, ¿no? Creo que es una discusión muy vieja, si se puede pensar sin lenguaje o no, o nuestro pensamiento humano está muy condicionado por el lenguaje, ¿no? Yo hoy venía paseando la radio y justo, sin pensar que íbamos a hablar de eso, me he dado cuenta de que estaba hablando conmigo mismo de alguna manera. O sea, no hablaba conmigo mismo, no era un diálogo. Era, imagino que lo que muchos oyentes también sienten, o sea, como que hay una voz que eres tú que está, pues quizás anticipando lo que vas a explicar sobre el Alzheimer en la radio o que te dice, si pasas por delante de una pastelería, te dices, uy, qué bueno está esto. No sé, hay esa voz interior, ¿no? Pero yo creo que en todo, ¿no? Tú Sí. Estás en tu casa, vas a abrir, yo qué sé, pues un cajón para coger algo y te preguntas a ti mismo qué cajón es antes de abrirlo o hasta dónde lo abres, o es un acto impulsivo abrir ese cajón. A ver dónde había dejado yo esto. Estás hablando continuamente, sí. También tienes discusiones con los objetos inanimados. Por un caso clásico, en mi caso, es la cortina de la ducha. Siempre, que se te quiere pegar al cuerpo. Quítate de ahí, hombre, fuera. Eso yo ya no. Es un diálogo externo ya, ¿no? Bueno, en Ser Victoria nos escucha Agustín Vicente, que es filósofo y es profesor de investigación Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Se dedica a la filosofía de la mente y del pensamiento y lleva años estudiando este diálogo interno. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Buenos días. Estoy asustado porque soy fumador. Vaya, bienvenido al club. O sea, que estás ahora mismo hablando contigo mismo de, ay, madre, sí. ¿En qué momento tomaría yo esa decisión, ¿no? Oye, nos consta que sois muy pocos los que investigáis esto en España. De hecho, solamente hemos dado contigo y con otra compañera tuya, filósofa, pero a última hora no ha podido venir y nos ha cancelado. Vuestra rama de la filosofía está en realidad muy relacionada con la psicología y la psiquiatría, pero insisto, es filosofía, ¿no? No lo tengo claro. Como buen filósofo. Sí. Tengo un colega que habla en lugar de interdisciplinaridad, de antidisciplinaridad o adisciplinariedad, y creo que yo estoy un poco ahí. Ahora, en este momento estoy haciendo más trabajo digamos, experimental, de psicología. Trabajamos en autismo y lenguaje.
Y todo lo que tiene que ver con esto del habla interna pues está ahí en la frontera de varias disciplinas. Y este diálogo interno, podemos llamarlo de muchas maneras, esta forma de poner orden en nuestros pensamientos a través seguramente del lenguaje, aunque también esto está en debate, como decía Javier. ¿Esto es algo que hace todo el mundo? ¿Hay gente que lo hace más? ¿Hay gente que lo hace menos? Pues aparentemente hay gente que no lo hace en absoluto, gente que lo hace más, gente que lo hace menos, gente que piensa más en imágenes. O sea, dentro de los que no lo hacen en absoluto hay gente que dice que piensa exclusivamente en imágenes y hay otra gente que dice que ni en imágenes ni en lenguaje. ¿Y qué serían? ¿Serían personas impulsivas? No necesariamente. O sea, la idea siempre ha sido de que el lenguaje interior el habla interna nos sirve para controlar nuestro comportamiento, porque esto es una idea que viene desde Vygotsky, que es de los años 30 o así, que es que el habla interna sirve para procesos que se llaman de autorregulación o de funciones ejecutivas, control ejecutivo. Lo que se ve es que esta gente que sostiene que no utiliza lenguaje interno, pero tampoco imaginación visual, no tiene problemas específicos con las funciones ejecutivas. Este largo debate ciencia-filosofía sobre si utilizamos el lenguaje para pensar, que planteaba Javier, ¿se puede pensar sin lenguaje? ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que hay límites para lo que puedes pensar sin lenguaje. Por ejemplo, si quieres pensamiento abstracto, seguramente necesitas lenguaje para... en principio, mi teoría es que mi teoría y la de mucha otra gente es que sí que necesitas lenguaje para tener cierto tipo de pensamiento. O sea, ¿es posible formar un concepto abstracto sin ponerle un nombre? Eso es una cosa que está bastante en debate. O sea, todo indica que no, que necesitamos lenguaje para tener conceptos abstractos. Sin embargo, no sé, se me ocurre que puedes tener un concepto geométrico, un cubo, ¿no? O un dodecaedro. No necesitas saber la palabra dodecaedro para tener la idea de qué es eso, ¿no? De qué forma geométrica es, ¿no? Claro, es que una de las cuestiones es que es un concepto abstracto. Si un dodecaedro, si el concepto de dodecaedro es un concepto abstracto, o estamos pensando más en, el concepto de justicia, democracia, cosas de ese estilo. Sí. Y hace nada he visto que hay un debate, están intentando hacer un consensus paper de estos que se están haciendo últimamente, de que se juntan varias figuras o gente renombrada dentro de un campo para intentar definir cuál es su objeto de investigación. Y sobre conceptos abstractos vi un consensus paper que todavía el consenso estaba bastante lejos estábamos bastante lejos de llegar a un consenso sobre lo que es un concepto abstracto. No tiene por qué haber un consenso entre un número muy grande de expertos, ¿no? No tiene por qué haberlo, ¿no? Habrá distintas corrientes de pensamiento, porque estamos hablando de una cuestión que está en las fronteras del conocimiento, ¿no? Realmente no sabemos el fondo de la cuestión, no sabemos qué es un pensamiento. O sea que estamos hablando ahí en el límite de la vanguardia del conocimiento, ¿no? Y no sería extraño que hubiera un consenso realmente, ¿no es cierto? Pues sí. O sea, por ejemplo, para los filósofos siempre ha estado claro lo que es un pensamiento. Es algo que puede ser verdadero o falso. Ajá. Pero dentro de la psicología no es una cosa que sea canónica. O sea, se habla de pensamiento de una forma bastante más heterogénea. Antes decías que hay en vuestras investigaciones detectáis que hay gente que habla más consigo mismo y hay gente que puede pensar sin esa voz interior. ¿Funciona diferente la mente de quien mantiene ese diálogo interno y quien no lo mantiene? A un nivel superficial o obvio, sí. Digamos que
en principio, el diálogo interior te sirve para hacerte consciente de llevar a la conciencia cierto tipo de información. Ajá. Entonces, cuanto más conciencia tengas o más consciente seas de lo que tienes que hacer en el momento siguiente y tal, pues mayor control cognitivo vas a tener, o mayor control de tu comportamiento. Alguien nos contaba, ¿no?, la semana pasada, Javier Pera, que cuanto más piensas en algo, más lo asientas en el cerebro, ¿no? Claro. Bueno, hay aspectos del aprendizaje que dependen de la repetición, ¿no? Imaginemos montar en bicicleta o andar, aunque claro, cuando aprendimos a andar no se nos ha olvidado a todos, pero o tocar el piano. Son procedimientos que con la repetición se van haciendo más automáticos. Un pianista novato toca con todo el cuerpo, está ahí como encogido de encima del piano y doblando la cabeza. Un pianista experto puede estar tocando eso mismo mientras habla contigo, como en el chiste del mono, que no voy a contener. Sí. De hecho, yo cuando hablabais de esto de necesitar lenguaje, estaba pensando en la música, como hay músicos que pueden tocar de oídas, digamos, sin saber solfeo. O sea, no necesitan muchísimos. Y el concepto está ahí sin lenguaje. Y luego está que cuando tienes un lenguaje, yo estudié música de pequeño y entonces es imposible no referirte, casi es una limitación también, no de referirte al lenguaje. No sé si esto es así, pero a mí me estaba planteando también si esta voz interior puede ser tormentosa para algunas personas. Es decir, para mí, o imagino que para vosotros, pues es una ayuda para pensar, es a veces una compañía. Es verdad que a veces te dice cosas que no querrás hacer, es decir, pasas por delante de la manifestación de Ferraz o yo qué sé, y piensas unas cosas que dices, está aquí... Y es la que te recuerda a veces que cuidado que vas a hacer el ridículo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O te lanza un poco tus demonios, que nunca, pero que la controlas, que no es molesta en ese sentido, pero para algunas personas puede ser una voz interior que le genera incomodidad. Sí, claramente. La idea siempre ha sido que eso, el habla interior te sirve para esto, para poder controlar el comportamiento y estas cosas, para que te mejoran las funciones ejecutivas, pero no es el caso siempre. Para, por ejemplo, una persona que tiene déficit de atención, lo que hace es distraerle constantemente. Nosotros con esta colega que habíais invitado que no ha podido venir, Marta, estamos haciendo un estudio sobre habla interior en autismo. En autismo también muchas veces parece que puede llevarte por sitios que no quieres. En los casos de depresión, ¿te refieres a que el habla interior es lo que se llama ruminativa? Ajá. También es completamente contraproducente. Sí, de hecho ahora he descubierto un momento que sí que me molesta, que es a veces cuando leo, no siempre, pero es verdad, no sé si os pasa, a veces te saca de la lectura. Sí, claro. Te pones a leer y estás leyendo y de repente hay como un pensamiento, una voz que dices, ostras, déjame que estoy leyendo, ¿no? Y no puedes evitarla, son pensamientos en realidad, pero es una especie de voz allí, ¿no? Hay también pensamientos intrusivos. Esto de la voz interior se empezó a estudiar recientemente, digamos que tiene como 20, 30 años de estudio más o menos científico, a partir de estudios sobre esquizofrenia. Entonces, donde hay pensamientos intrusivos y hay incluso voces que tú no quieres escuchar. Y entonces la idea en estos casos es que hay un habla interna que no está monitorizada, que no está controlada por el sujeto. En la esquizofrenia particularmente, esa voz puede estar dando unas órdenes al sujeto que normalmente él no querría cumplir, ¿no es cierto?
Sí, pero bueno, la idea de los modelos que se empezaron a proponer sobre esquizofrenia y voz interior es que es realmente voz interior, es la misma voz interior, lo que pasa que digamos que está descontrolada, de que no hay el proceso típico que está monitorizando lo que tú vas haciendo, que sea el comportamiento o el pensamiento, te está fallando. Y entonces lo que tú estás produciendo como voz interior, no lo estás chequeando y entonces lo sientes como ajeno. Oye, en el autismo, que lo has mencionado antes, pero no, ¿puedes explicar un poco más cómo es la voz interior de una persona autista? ¿Hay diferencias con el tipo de normotípicos, ¿no? La gente normal, digamos? ¿Hay alguna diferencia entre la voz interior de una persona normal y un autista? Pues posiblemente no. Hay un mito sobre el pensamiento autista que viene de Temple Grandin, que bueno, es una autista famosa que escribió su autobiografía, se hizo una película sobre ella. Y ella escribió un libro que decía que los autistas no utilizan lenguaje para pensar, que no tienen este habla interna. Uh-huh. Pero bueno, es una cosa que dijo a partir de su caso. Ella, su pensamiento es completamente imaginístico, es visual, digamos que piensa con imágenes o con extractos de película que le ayudan a pensar en cualquier cosa. Sí. Y a partir de lo que dijo ella, pues la gente empezó a investigar sobre si esto era cierto o no. Los primeros estudios que se hicieron parecían darle la razón, pero claro, en autismo ya sabéis, hay una heterogeneidad brutal. Sí. Y lo que se está viendo es que no hay grandes diferencias entre la población autista y la población neurotípica en el uso del habla interna. Nosotros hemos desarrollado un cuestionario y no nos sale ninguna diferencia entre... Sí que sale una diferencia en que hay mayor visualización, mayor uso de la visualización en autismo que en la población neurotípica, pero el uso del habla interna es más o menos parecida. También hay diferencia en el uso del habla externa para procesos de estos de autocontrol, como que las personas autistas quizás se hablan a sí mismas más veces en alto que las personas neurotípicas. En alto. Oye, no habíamos dado el teléfono para llamadas, pero tenemos tenemos varias que nos quieren hacer algunas preguntas, a ver si nos da tiempo por lo menos a una. Isabel, de Navarra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues adelante con tu pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los pensamientos, las ideas, la memoria, el aprendizaje son también células, son también materia o no? Gracias. ¿O qué son? Gracias, Isabel. Los pensamientos son materia. ¿Quieres responder, filósofo? Porque si respondo yo ya sabes lo que voy a decir. Materialismo puro, conexiones neuronales. Agustín. Esta sí que es una pregunta complicada. Yo soy de la tendencia de Javier, de pensar que sí que son materia. Ahora digamos que es materia descrita a un nivel abstracto, a un nivel diferente. De organización, ¿no? Pero al final sí que... O sea, hay una discusión típica en filosofía sobre si la mente es reducible al cerebro, digamos. Entonces, una de las posturas es no es reducible porque en distintos sustratos materiales pueden soportar el mismo tipo de mente, por ejemplo, el mismo tipo de procesos. Si un ordenador puede tener una mente, eso es. Pues es que entonces no puedes identificarlo directamente con células, pero sí que se necesita una base. No me convence. No, prometo un programa entero para determinar si los pensamientos son materia o no. Desde Ser Vitoria, Agustín Vicente, que es filósofo y profesor de investigación. Gracias, Agustín, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Se nos ha ido también de la mano, nos da para mucho más, y de hecho había alguna otra llamada, pero mira, lo guardamos para la semana que viene. Javier Pera, un abrazo. Abrazos. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.